Shabbat Shalom, ¿cómo están mis amados? Pues yo estoy muy contenta porque la verdad ya me hace falta un descanso, así es que llegó el Shabbat, Baruch Hashem, llegó el Shabbat, qué bendición, porque es maravillosa la fuerza que nos da el Todopoderoso, nuestro amado Padre durante la semana, la provisión, la salud, lo que no podemos contar, enumerar, pero que es tan palpable, todo palpable, vigente de lo que Él está haciendo con nosotros. La comunión con Él, el levantarnos pensando en Él, el pasar el día recordando su palabra, sus proezas, su testimonio, que se han multiplicado en nuestras vidas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperamos en Adonai y lo estamos viviendo. Es cierto que pasamos por muchas situaciones difíciles, pero como dicen en México, es pan comido. Quiere decir que el que se levante contra nosotros, delante de nosotros caerá. Y no estoy hablando de las personas, estoy hablando del enemigo derrotado, exhibido públicamente. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Que junto con las situaciones que pasamos, ya está la salida, ya está la salida. Así como en la escritura, desde Bereshit, Génesis hasta Apocalipsis, empezó con el Edén, con el jardín del Edén, donde nuestro Padre Eterno, Emmanuel, habitaba con nuestros padres, Adán y Java. ¿Y qué creen? Termina en Apocalipsis. De nuevo el Edén restaurado, el jardín donde habitaremos juntamente con el Eterno. Así que ¿a poco no es maravilloso? Y nos lo recuerda en cada parashá, y nos lo recuerda en cada libro, nos lo recuerdan los profetas, nos lo recordó Yeshua. Todo nos ha recordado, los discípulos, Pablo, todos nos han recordado que es un ciclo. Entonces es un proceso. Si se aparta el pueblo, nos da la oportunidad de regresar. Y así nos viene pastoreando. Él es el buen pastor. Así que mis amados, estamos muy contentos porque es Shabbat. Han sido días de mucho trabajo, pero es maravilloso porque aun cuando estuve pasando situaciones de enfermedades, una tras otra, como dice nuestra hermana, que me está escuchando, pero no voy a decir su nombre, dice, no salgo de una y ya estoy en la otra. Pues sí, así es. Pero también los testimonios se multiplican. La fortaleza que nos da, aleluya, las vivencias, las victorias, el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Así que, si en esos tiempos nos ha ayudado, ¿cómo no nos va a ayudar para disfrutar con Él este glorioso Shabbat? Así que mi amado hermano, hermana, gózate. Gózate mucho, 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 porque de ahí depende cómo va a estar tu semana, nuestra semana. Amén. Bueno, pues les adelanté por el trabajo que se me juntó, les adelanté unas alabanzas y la oración del Shabbat. Pues hoy vamos al estudio. Ahorita pasamos al estudio. Muy bien, vamos a orar. ¿Listos? Amén. Bendito es usted, Hashem, soberano Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito es usted, Hashem, soberano Rey del universo, donador de la Torah. Bendito es usted, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos instruye con su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior vida abundante para siempre. Bendito es usted, Hashem,
Soberano Rey del universo, Elohim nuestro, que nos instruye continuamente con su Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que Adonai te haga como Sará, Rivka, Rachel y Lea. Que Adonai te haga como Efraim y Manashe. Que Hashem te bendiga y te guarde. Que Hashem haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Tenga de ti Rahamim y te dé su Shalom todos los días de tu vida. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén, amén y amén. Gloria a usted, oh Padre eterno. Comenzamos. Que sean gratos, oh Adonai, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted. Roca mía, castillo mío, mi Elohim, en quien confío. Amén, amén. Bueno, pues me gusta mucho lo que habla nuestro hermano Rico Cortés, esta frase tan cierta, que dice que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. En otras ocasiones yo he dicho también, la Biblia no fue escrita para nosotros, pero es para nosotros. Las dos cosas significan lo mismo. Ya lo hemos repasado, que el Eterno le dio a su pueblo Israel en el tiempo de Moisés los mandamientos, la instrucción, la palabra, para que como seres humanos funcionáramos correctamente en este mundo. Nos dio el instructivo, y más que seres humanos, como sus hijos, no perdiendo la identidad que tenemos en Él. Así es que la Biblia fue escrita para nosotros, está vigente hasta el día de hoy, pero no a nosotros, porque se escribió en aquel tiempo donde el Eterno habló a Moisés y a su pueblo Israel. Así que, como decía hace unos minutos, Bereshit o Génesis comienza del jardín del Edén al exilio. Fueron por la desobediencia sacados del jardín del Edén, Adán y Java. Pero en este libro de Éxodo habla de que del exilio, donde fueron dispersados por el pecado, está el Eterno regresándolos al Edén. Siempre el Eterno ha querido habitar con nosotros. Así que es un proceso lo que Él estaba haciendo con nuestra naturaleza pecadora, volviendo a casa, recuperando nuestra identidad. Pues en hebreo es Shemot, y lo tradujeron como Éxodo, como salir de un lugar e irse a otro. Pero en hebreo Shemot, Shem significa nombre y Shemot significa nombres. Así que cuando decimos Hashem, es el nombre santo del Todopoderoso. H-A, Shem, de Shemot, nombre. Su significado es la máxima autoridad, el nombre sobre todo nombre. Así que cuando vino el mensajero del Rey, de nuestro Padre amado, que es Yeshua, nuestro Redentor y Salvador, dice que a su nombre, porque Él representa al mismo Eterno, y a su nombre se dobla toda rodilla, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Solamente en Yeshua HaMashiach, el enviado de nuestro Padre amado, el Eterno mismo, Emmanuel, Dios con nosotros a través de Yeshua. Aleluya. Así que cuando se estudia el libro de Apocalipsis, allí comienza también, así como Éxodo, con la dispersión de las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis comienza
en esa persecución a las 7 iglesias y quien persigue es el dragón, es el mismo Satán. Y la persecución es para Grecia, para Asia Menor y para Roma. Y termina con el capítulo 22, con el jardín del Edén, como al principio. El Edén o el jardín donde el Eterno mismo estará con nosotros después de la era mesiánica. Así que la misma historia está relatada, o sea, el mismo problema de opresión, las mismas situaciones, pero con diferentes nombres, pero la historia es la misma. Me refiero a los nombres que el Eterno usa para sacar a su pueblo de el caos. El Éxodo o Shemot se alinea perfectamente con el plan de redención del Todopoderoso para la humanidad. Si lo vemos desde esta perspectiva que el Eterno nos está mostrando, no va a ser difícil entender la Biblia. Siempre se busca lo que hay en común. El plan del Eterno de traerlos a casa, de traer a su pueblo a casa, después de haber salido al exilio por consecuencia del pecado. Recordemos que el primer hombre que falló fue Adán. Y luego viene Noaj. Y luego viene la Torre de Babel. Hasta que se encuentra con Abraham y con él tuvo un convenio o hace un convenio. En Shemot vemos cómo el Eterno va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, que ten por cierto que tu descendencia sería esclava en Egipto. Él es el Redentor, el libertador. Dios es el Redentor, Dios es el libertador. Y cuando vemos los personajes en cada libro, a veces atribuimos que la liberación vino de Moisés, en este caso en Éxodo. Pero sabemos que el Eterno lo está usando como un mensajero porque el Todopoderoso, Él es el libertador. Dios siempre ha sido el Salvador. Siempre. Siempre ha sido el libertador. Siempre ha sido el Redentor. Porque Dios, Hashem, soberano Rey del universo, Él es todo. Y debemos recordar que a través de Adán, de Noaj, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Yosef, de Moisés, de Aarón, después de con los reyes de Israel, los libros de Primera y Segunda de Reyes, se convierte en la imagen del Todopoderoso para ser el mediador, para liderar al pueblo, a su pueblo, para regresarlo al jardín. Así es que atrás de todo está Dios. Si lo entendiéramos así, sería más fácil comprender toda la Escritura. Siempre el Eterno usando a sus enviados para volver a juntar a su rebaño. Después entendemos que estos ciclos o roles se repiten en la Biblia. El punto es que nosotros debemos ver a Dios, no lo debemos minimizar al Todopoderoso, nuestro Padre, porque Él es el único Redentor y Salvador. Porque siempre ha sido Él, el Padre. Hashem Sebaot, nuestro Padre, el nombre sobre todo nombre. Así que cuando viene el Mesías a cumplir su función, Mesías, Yeshua. Yeshua quiere decir salvación. Shua es salvación. Por eso fue llamado el Mesías. Bueno, fue el mensajero de Dios para que pudiera ejecutar el acto de justicia preparado de antemano para su pueblo a través de Yeshua. Repito,
Yeshua es salvación, significa salvación. El segundo nombre del Eterno que envió a través de Yeshua es Emmanuel. Entonces, Yeshua, salvación, y Emmanuel, y pondrá su nombre Emmanuel, diciéndonos que Dios mismo moraría con nosotros siempre. En Éxodo 25, 8 y 9, donde dice que le construya un tabernáculo para morar dentro de ustedes, aquí está diciendo dentro de ustedes, no está diciendo entre ustedes. Esto en hebreo es lo que implica estos textos, para morar dentro de ustedes. Así que nuestro Padre Dios fue siempre su deseo y su voluntad morar dentro de la humanidad, en cada ser humano. Por eso cuando viene Yeshua, nosotros somos su templo. Él mora en templos no hechos de manos, donde hay un hijo de Él, una hija de Él, justos, sadik, apartados. Él tiene su espacio sagrado donde Él mora, donde no hay muerte. Yeshua murió y resucitó. Murió y resucitó. No hay muerte para Dios. Y más adelante que se reconstruye el templo, el tercer templo, no se elimina el templo, porque el templo es el trono de Dios, el trono del Todopoderoso de la creación, simbólicamente en la tierra. Pero sabemos que Él tiene dominio sobre todo el universo. Cuando vemos a Moshe presenta la tipología del Mesías, su nacimiento milagroso, porque Faraón mandó matar a todos los niños. A Yeshua también lo iban a matar por el rey Herodes, a todos los niños menores de 2 años. Moshe se hace un príncipe y se llamó pastor. Después de ser un príncipe, el Eterno lo llama para pastorear a su rebaño y sacarlos de la esclavitud, del exilio, del caos. Yeshua primeramente fue el príncipe y después, dice la Escritura, lo llama el buen pastor. El Eterno le da toda la autoridad a Moshe para que hablara en su nombre. Y a Yeshua igual, le da toda la autoridad de él, que se llama el verbo, la palabra, para que hable en el nombre del Todopoderoso, con la autoridad, con el poder, porque es el mismo Dios, Dios con nosotros. Quien me ha visto a mí, dijo Yeshua, ha visto al Padre, al que me envió. Y nadie puede ver al Padre sino a través de mí. Es Dios mismo con nosotros. Así que el Eterno envió a su Hijo Yeshua como su mensajero real. Cuando estudiamos la cultura del antiguo Medio Oriente, vemos lo que significa ser un mensajero del Rey. Así como en ese tiempo un representante del rey era como si el mismo rey viajara largas distancias a decir un edicto, le daba el sello, le daba el anillo, como a Joseph, el segundo del rey, pero era el mismo rey al representarlo como enviado, como mensajero de él. Y si nos ponemos a meditar un poquito, nosotros, sus hijos, somos enviados también, en el grado que el Eterno nos está enviando.
No como a Yeshua, no como a Moisés, no como a los profetas, no. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen mi palabra a toda criatura. Así que nosotros somos enviados también de parte del Rey, porque hablamos la palabra del Rey. Y si nos rechazan a nosotros, no nos están haciendo el daño a nosotros. Es al Rey, porque su palabra es viva y eficaz. Es la ley, es la Torá. Hago este paréntesis porque meditando la palabra digo, bueno, nosotros qué estamos haciendo? Pues precisamente eso. Enviados, nos envió a todo el mundo a predicar su palabra, su evangelio. Es una gran responsabilidad. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Así que mis amados hermanos, tomemos conciencia del mandato que nos dio Yeshua, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde nos ha puesto a cada uno el Eterno, allí tenemos que ejercer, ser portadores de su palabra y que Él habite en cada vida, en cada corazón, en cada templo viviente. Así sea, en el nombre de Yeshua. Amén. Así que la paracha de esta semana, la número 14, Vaeira o Vaera, que al español es y Él apareció. Éxodo 6:2 a 9:35. Haftará, Isaías 66, 1 al 24. Agradecemos al Eterno por la vida de Laurita Guerra y Elki Villanueva, que han estado grabando las lecturas. Y pueden escucharla si no lo han hecho para que se amplíe la Haftará y el Brit Hadashah, la lectura de los profetas y del Nuevo Testamento. Gracias, Abba, por su palabra. Muy bien, pues en Éxodo 6:2 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Hachem. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. En mi nombre, bendito es su santo nombre, su nombre santo impronunciable, dice, no me di a conocer a ellos, o sea, a nuestros patriarcas. 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Así que vimos que el Eterno se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. No se había revelado con su nombre santo. Su nombre santo, que es el tetragrama y es impronunciable para los nuevos, es YHWH. En otras traducciones ponen WH. También es correcto. Tetragrama o tetragramatón. Pero no le vamos a poner vocales porque sabemos que son 4 consonantes. Así que tengamos cuidado en pronunciar su nombre a la ligera, porque si estamos poniendo otras vocales, podemos estar invocando a otro Dios. Ayer, el día de ayer, una persona se comunicó conmigo y al final pone SLDS, 4 consonantes. Y yo le contesté igual al final de mi escrito, SLDS. Así son, es el alfabeto hebreo, puras consonantes, pero se entiende la fonética en este caso, que esta persona me decía saludos, saludos. Con las vocales correctas lo podemos interpretar, pero el nombre santo del Eterno solamente Él sabe cómo se pronuncia. Así es que bendito es su santo nombre. Amén.
digamos Hashem. Shem es el nombre, H-A, el magnífico, lo máximo, el todopoderoso. Así que Dabar, habló, Dabar quiere decir habló, y aparecí quiere decir en hebreo Ra, doble A, con H. La diferencia entre estas dos palabras nos confirman una gran revelación. Una, que el Eterno hable a sus siervos, ¿sí? Dabar, habló. Y otra es Ra, que se aparezca, como en este caso, y él apareció. A Abraham, a Isaac y a Jacob, ahí el Eterno Ra se apareció, literalmente apareció. Y como en el caso de nuestro patriarca Abraham, en Génesis Bereshit 18, dice que hasta comió con él y le reveló los planes. El Shaddai, el Todopoderoso o el Dios Omnipotente, es una palabra que se deriva de el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios Omnipotente. Y esta parece un pronombre, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Él, en el nombre del Eterno, no tenemos que poner Dios, no tenemos que poner Hashem, no tenemos que poner Shaddai. Es él, significa fuerte o poderoso. Amén. Pero ¿dónde se aplica? Pues precisamente, como les estoy comentando, de esta SLDS, saludos, tiene que estar en concordancia con lo que estamos leyendo. Shaddai, S-H-A-D-D-A-I latina, Shaddai, viene de la palabra Shad, S-H-A-D. Shad significa el pecho materno. Esto hace referencia a que nuestro Padre, nuestro Elohim, nuestro Dios, es el único y suficiente proveedor, el que provee la vida de sus hijos, el que se encarga de todo lo que sus hijos necesitan. Un ejemplo de este concepto es la aparición de el Shaddai a Abraham. Abraham tenía 99 años y el Shaddai le prometió descendencia aun cuando estaba casi muerto, como lo dice en el capítulo número 1 de Hebreos. El Shaddai es también un acrónimo de el que guarda las puertas de Israel. Pero lo más importante de entender es que cuando se revela el Eterno como el Shaddai, aparece una imagen visible. Se manifiesta a través de una imagen visible. Así como hablamos de Dios, de el Eterno, Hashem, el Todopoderoso, que se reveló en la imagen visible de Yeshua, así en este caso con Abraham se presentó, se apareció en forma visible. Ahora, el Eterno habla a Moisés y le revela su nombre santo, YHVH, y le recuerda el pacto con sus ancestros. Aquí está revelando su nombre santo. Cuando oímos su nombre, aunque sea en español, todos tenemos que decir, inclinarnos y decir, bendito es usted Adonai, soberano Rey del universo, haciendo una reverencia. Amén. Así que el Eterno habla a Moisés y le revela su nombre santo y le recuerda también el pacto con sus ancestros. En Éxodo 6:6 vemos
7 promesas. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy, y su nombre es santo, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7, y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Hashem, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Verso 8, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se las daré por heredad, yo Hashem. En esos 3 textos de Éxodo 6, 7 y 6, 8 están las 7 promesas. La primera es sacaré, que está en el verso 6. Sacaré, libraré, redimiré. En el verso 7, tomaré y seré. Ahí hay 2 promesas, van 5. En el verso 8, meteré y daré por heredad, yo Hashem. Así que estas 7 promesas fueron dadas no solamente para el pueblo de Israel que se encontraba en Egipto, sino que son promesas para nosotros hoy en día. También nuestra herencia está escrita en un pacto que de seguro Hashem, nuestro Dios, cumplirá porque nunca falla a su palabra. No depende de nuestra fe, depende de que Él, Todopoderoso, es fiel a su palabra. Él, que es fuerte o todopoderoso. La promesa para nosotros como casa de Israel la encontramos en el libro del profeta Ezequiel capítulo 36, cuando el Eterno habló a sus hijos dispersos entre las naciones, que aun siendo sus hijos, habían profanado su santo nombre. Verso 21 de Ezequiel 36, verso 21 y 22. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Hashem el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Con quién se hizo el nuevo pacto? En Hebreos 8:8, si lo leemos, dice, porque el Eterno, si encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Hashem, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yehudá un nuevo pacto. Muy bien, entonces lo hizo con la casa de Judá, Yehudá, y con la casa de Israel. Aquí habla muy claramente con Yehudá, Judá y con Israel. Aquí no está hablando que con los gentiles, aquí no está hablando que con la iglesia. Podemos ser descendientes de la casa de Judá, de los asimilados a la religiosidad o de cualquiera de las demás tribus. Pero nosotros somos los llamados por Yeshua para formar la casa de Israel con los dispersos de las tribus del norte. Así que, si eres hijo de Hashem, esta promesa es para ti. Hijo de Hashem,
en Yeshua HaMashiach, el mensajero del Rey. Amén. Tenemos a Yeshua como nuestro Salvador y tenemos la Torá para estar en obediencia. Si está una de las dos partes anulada, allí no se puede contar como familia de Israel o como pueblo de Israel o como su pueblo escogido o como dice la Escritura, su simiente santa, Kadosh, apartada. Amén. Así que continuemos leyendo lo del profeta Ezequiel capítulo 36. Pasemos al verso 23 en adelante. Y los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis palabras y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y los guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Amén. Leí hasta el texto número 31. Bueno, continuamos. En Éxodo 7, verso 1 dice que Moisés sería como Dios para Faraón. Moisés sería como Elohim. Éxodo 7:1. El Eterno le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios, Elohim, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Elohim es un título de poder y no un nombre sagrado. En el vocablo hebreo, Elohim o Dios con mayúscula en español es usado tanto para el Elohim de Israel, para nuestro Dios, y también se usa, como está en plural, para dioses falsos, que también en hebreo dice Elohim. Así que tenemos que diferenciar a qué Dios se está refiriendo. Sabemos que en uno de los salmos dice su palabra. En el Salmo 82, 6 y 7, yo dije, vosotros sois dioses, con minúscula, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Así que si está escrito con mayúscula, se refiere a Dios Todopoderoso. Si está escrito con minúscula, se refiere tanto a dioses falsos o también como acabamos de leer en este salmo.
En el Salmo 82:1 dice que Dios con mayúscula está en la reunión de los dioses con minúscula. En medio de los dioses juzga. En hebreo quiere decir Elohim, este mismo texto, que está sentado en medio de los Elohim con minúscula, que son falsos dioses y que Él juzga. Lo acabamos de leer en los otros versos 6 y 7, donde dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Elohim, el Dios de Israel, y Elohim para los dioses falsos. Y en hebreo es la misma palabra. En Bereshit, Génesis 33:20, dice, allí levantó un altar, el cual llamó el Elohei Yisrael, traducido Elohim, el Elohim de Israel. En otras traducciones dice el Elohe Israel o el Dios de Israel. En algún estudio que hice anteriormente vi que Elohim está en plural, pero cuando se habla de el Elohim de Israel está en singular y es el Todopoderoso, el Elohim, el Dios de Israel. Así que retomemos el texto 1 de Éxodo 7. El Eterno le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios con minúscula, Elohim, en hebreo, para Faraón y a tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, Moshe estaba siendo enviado al Faraón como el mensajero del Todopoderoso. Estaba hablando en el nombre de Dios, la palabra que el Todopoderoso puso en la boca de Moshe como el mensajero real, el enviado, una imagen visible del Elohim invisible. Porque sabemos que a Dios Todopoderoso nadie lo ha visto jamás. Si no nos damos cuenta que la Biblia declara que Jacob, Abraham, Moshe e Isaías han visto a Dios, de acuerdo a Génesis 18:1, 32:30, Éxodo 33:11 e Isaías 6:1. Nadie, dice la Escritura, ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Así que para las personas que están por primera vez, recordemos que el Eterno se manifiesta en una imagen visible para poder recibir un mensaje del Todopoderoso. Todavía en esta tierra no estamos preparados para ver al Todopoderoso, seríamos consumidos. Muy bien. Voy a hacer un paréntesis. Hemos escuchado en el mundo hispano que Dios, con mayúsculas, viene de Deus y Deus viene de Zeus. Me parece que en portugués se dice Deus, no estoy muy segura. Entonces, no hay que creer todas las cosas que se escuchan en el mundo, ¿sí? Porque esta es una falsa enseñanza. Así que quien dice esto o dijo esto, le sonó parecido. Dios, Deus, Zeus.
Así que la fuente donde viene esto le pareció que el sonido era igual y levantó una falsa enseñanza. Por lo tanto, dice la enseñanza que la palabra Dios es una palabra pagana, ¿sí? Entonces esto es totalmente falso. Porque Zeus es el nombre propio de un falso Dios con minúscula. Y Deus viene del vocablo en latín para traducir la palabra Elohim, en hebreo, Dios en español, o God, G-O-D en inglés. Así que un nombre propio no puede dar origen a un título. Un presidente es un título que denota a quien tenga el poder en cualquier país. Presidente. Pero en este caso, si decimos Vicente, sería absurdo decir que el título presidente viene de Vicente, porque se parecen, ¿verdad? Que está mal la enseñanza. Entonces, debemos tener mucho cuidado en no colaborar con gente que levanta este tipo de comentarios. Ahora, si Deus se parece a Zeus, pero en inglés Dios se dice G-O-D, se pronuncia God. Entonces, ¿a qué se parece? ¿A qué Dios se parece para hacer otra falsa enseñanza? Tendría que parecerse en todos los idiomas. En cualquier sidur hebreo con traducción al inglés o español, se traduce Elohim. En cualquier sidur de todas partes del mundo se traduce como Elohim, ¿sí? Como Dios. O si está en inglés, como God, sin problema. Así que en este texto dice que Moisés sería como Elohim o Dios con mayúscula para Faraón y Aarón será el profeta. Entonces, esta autoridad del Todopoderoso, el Eterno, se la da a Moisés para que lo represente y deje salir a su pueblo. Así que Moisés tendrá el poder y Aarón es el que iba a hablar la palabra del Eterno. Que Aarón no va a hablar por sí mismo, sino lo que le dice Moisés, y que a Moisés el Eterno puso palabra en su boca para hablar a Faraón. En Juan 12:49 dice Yeshua, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que Moisés fue llamado Elohim para Faraón y Aarón. Como lo hemos mencionado antes, el mensajero del rey, Yeshua, era portador de la palabra del Todopoderoso. Yeshua tenía todo el poder y tenía la palabra, porque él dijo, yo no he hablado por mí mismo, y hago todo lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Lo acabamos de leer en Juan 12:49. Lo voy a repetir. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En el verso 28 del capítulo 14 de Juan, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Así que Yeshua es el verbo, es la palabra de Elohim. Amén. En Éxodo 7 habla de las plagas. Leamos el verso 1 al 3.
El Eterno le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Pocas veces entendemos por qué el Eterno endureció el corazón de Faraón para que su pueblo saliera de Egipto. El Eterno hubiera podido sacarlos a una sola palabra de él, pero él quería que su nombre fuera conocido, y no solamente por los egipcios y por el mundo, sino por su pueblo, que estaba a punto de tener un encuentro con él, como nunca antes lo habían visto. Escuché del hermano Rico que en ninguna parte de la escritura habla de que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. En ninguna parte lo dice, eso es una doctrina. Pero sí dice que Él se quiere encontrar con su pueblo, Israel, para ser uno en Él, así como el Hijo es en el Padre y nosotros seamos uno con Él. Su pueblo, al ver las grandezas del Todopoderoso, fue fortalecido en su fe. Israel también, como pueblo, empezó a ser reconocido y entró un temor en sus enemigos, porque la presencia del Todopoderoso de Israel estaba con ellos. Y en la actualidad lo estamos viendo, porque el pueblo de Israel se ha asimilado al mundo, que nadie conoce el inmenso poder del Todopoderoso, mas sin embargo Hashem mostrará sus poderosas hazañas para que toda la humanidad reconozca que Él es el Todopoderoso y que nadie es como Él. Cuando se habla de endurecer el corazón del faraón, se usan los textos originales de la Torá, 3 palabras diferentes que fueron traducidas con la misma palabra. Las palabras que se encuentran son Hazak o Yazak, que quiere decir endurecer. Esa es la primera palabra. La segunda es Kaved con K, que quiere decir dolor, sufrimiento, hacer pesado o duro. Y la tercera palabra es con Q. La primera era con CH, Shazak o Kazak. Y la tercera es Kazá con Q. Q-A-S-H-A-H. Kazá. ¿Qué significa fuerte, denso, obstinado? 10 veces nos dice la Torá que el Eterno endureció el corazón y 8 veces usa la palabra que significa fuerte, o sea, Kazá. ¿Qué significa esto? Que el Eterno no estaba cambiando la dirección del corazón del faraón, sino que lo inclinaba aún más a donde se dirigía el corazón del faraón. O sea que el faraón no estaba dispuesto a obedecer al Eterno. Su corazón seguía en esa postura de incredulidad y de no soltar a los esclavos de Israel. Así que, ¿qué hizo el Eterno? De acuerdo a esa palabra Kazá, de acuerdo al corazón que él tenía, lo inclinaba más a donde se dirigía el corazón del faraón. Así que si tú y yo nos inclinamos por las cosas del Eterno, no lo dudamos que el Eterno nos inclina
más hacia Él. Nosotros decidimos qué vamos a hacer y el Eterno se encarga de añadir lo que en nuestra inclinación ya tenemos. ¿Dónde encontramos la misericordia del Eterno? Mucha gente dice que no tuvo misericordia del faraón porque endureció su corazón, pero el corazón del faraón ya estaba endurecido. Y si Dios es misericordioso, dicen, ¿dónde está la misericordia? Bueno, pues vino en forma de las plagas de Egipto. En el contexto cultural del audio, no este que acabo de subir, uno antes, allí estamos viendo los fenómenos naturales que usó nuestro Padre Todopoderoso para manifestarse al pueblo egipcio. Los egipcios eran idólatras, tenían tantos ídolos, todo lo que era la creación del Eterno, ellos ponían un Dios. Y les decía en esa clase que el faraón para todos los egipcios era como Dios de sus dioses. Si había un caos, si había un terremoto, si había inundaciones, si había hambruna, si había plagas, como tenían dioses para todo lo que es creado por el Todopoderoso, si algo se salía del equilibrio, del control, no acusaban a los dioses, acusaban al faraón porque era como Dios de los dioses. Entonces algo estaba haciendo mal el faraón. Y para que el pueblo entendiera que nuestro Padre Todopoderoso tiene el control de toda su creación, permitió los fenómenos naturales creando un caos. Lo vimos en la clase pasada. Todo se desencadena de acuerdo a la creación de Dios. El problema no era que pasaran los fenómenos naturales, el problema era que ellos adoraran a dioses que se adjudicaban el tener el control sobre, en este caso, todas las plagas que se vinieron. Entonces, de esta manera, Adonai Tsebaot muestra que él tenía el poder para también quitar las plagas de acuerdo a cuando el faraón decía, ya, dile a tu Dios que quite las ranas, que quite los piojos, que quite la oscuridad. Cada una de estas manifestaciones de sus dioses es un simbolismo del caos en el que ellos estaban. Como la oscuridad, eso habla de muerte. Entonces todos sus ídolos cayeron a tierra y se descontroló todo su mundo. Y todo por no reconocer a nuestro Padre amado, creador del cielo, de la tierra, de lo visible y lo invisible. Entonces la misericordia del Padre, en este caso, era que aún los egipcios vieran que sus dioses no servían para nada, que eran falsos, y reconocieran al Todopoderoso como lo que es, el gran yo soy. Se dio a conocer tanto a los egipcios, quien tiene poder para poner el agua roja, que todo se convierta rojo en sangre. Y luego dile a tu Dios que quite esto del agua. Y lo veían los egipcios, que el Eterno limpiaba el agua. Y de esa manera les mostró en su misericordia que se volvieran a Dios Todopoderoso y que se dejaran de esa idolatría, de esa magia, de esa oscuridad, de ese ocultismo que les traía tanta catástrofe, no solo a su vida física, sino también a la vida espiritual, causándoles una muerte. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Por eso cuando el Eterno venga,
dice la oración que hacemos todos los días, que Él vendrá y exterminará, aniquilará, desarraigará toda la aborrecible idolatría. Porque toda esa idolatría aparta a los seres humanos de Dios, son engañados. Entonces, cuando estudiamos las plagas en Egipto, encontramos un patrón que es muy interesante. Hay 3 grupos de plagas, con 3 plagas cada una. En el grupo 1 vemos la advertencia para el agua, seguida por el río convirtiéndose en sangre. Éxodo 7, 15 al 25. Una advertencia para Faraón, seguida de una invasión de ranas. Éxodo 8, del 1 al 15. En el siguiente es sin advertencias, o sea, 2 advertencias y la tercera sin advertencia, que es la plaga de los piojos. Éxodo 8 del 20 al 32. En el segundo grupo sucede lo mismo, 2 advertencias y otra plaga sin advertencia. Una advertencia a Faraón seguido de la plaga de moscas. Éxodo 8, 20 al 32. Una advertencia a Faraón seguido por la plaga sobre el ganado. Éxodo 9, del 1 al 7. La tercera es sin advertencia, la plaga de las úlceras. Éxodo 9, 8 al 12. En el grupo 3 vemos igual una advertencia a Faraón seguido de la plaga de granizo y fuego. Éxodo 9, 13 al 35. Una advertencia a Faraón seguida de la plaga de langostas. Éxodo 10, del 1 al 20. Sin advertencia, la plaga de las tinieblas. Éxodo 10, del 21 al 33. Así que vemos todas estas plagas seguidas por el juicio a Faraón y su primogénito. El Eterno dio 6 advertencias y 9 castigos antes de terminar con el primogénito y Faraón. Es la misericordia del Eterno que no quiere que nadie se pierda. Muchos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de hecho, según lo relata el libro de Éxodo, muchos egipcios gentiles se unieron al pueblo de Israel para seguir a Hashem, el poderoso de Israel. Y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. En Éxodo 7:4, y Faraón no los oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Verso 5 del capítulo 7. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Verso 6. E hizo Moisés y Aarón como Hashem les mandó, y así lo hicieron. Aquí nuestro Padre Todopoderoso usa 3 adjetivos para su pueblo. Usa Israel es un ejército. Israel es un pueblo. Israel son los hijos del Todopoderoso. Así que lo único que no es Israel es una religión. El mundo está lleno de religiones, por eso el Eterno quiere que su pueblo salga de la religiosidad, porque no es una religión, ¿sí? El pueblo de Israel es un ejército, es un solo pueblo, somos los hijos del Todopoderoso. Así que somos un pueblo que debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Su pueblo como ejército que debemos estar presentes en cada actividad en nuestros países para defender lo que dice la Escritura, lo que es justo,
lo que es conforme a la ley, a la Torá de nuestro Elohim. Así que es tiempo de levantar la voz, de fortalecerse, porque debido a la asimilación con el mundo, convirtieron a parte de su pueblo, parte de su gran pueblo Israel, en un grupo silencioso, sin voz, que es responsable de lo que sucede actualmente, un caos. Así que hoy es el tiempo para defender la palabra del Eterno, y he visto en muchas ocasiones que cuando están votando a favor de algo y hay personas que no están de acuerdo, no votan, pero tampoco levantan su voz. Entonces, eso se ve en el mundo secular, pero nosotros tenemos que hablar la justicia en el momento oportuno, ser justos, ¿sí? Nuestra moral fundamentada en su palabra. No podemos tener comunión ni con los impíos, ni sentarnos, como dice el Salmo 1, en silla de escarnecedores y de pecadores. Eso no debemos hacer. Debemos hablarles la palabra. Y si no somos aceptados y nos corren de ese lugar, bueno, pues ahí ya es diferente. Pero mientras esté sucediendo cosas o hablando ellos cosas que no van de acuerdo a la obediencia, a la pureza de lo que el Eterno nos manda, y nos quedamos callados, pues estamos participando. Es como el que no vota y gana el enemigo, y somos parte de ese grupo por no haber hablado la palabra. Y repito, había en diferentes ocasiones cuando he hablado la palabra, en muchas ocasiones me dicen que estoy mal, y todos se unen para que yo me sienta mal. Yo les digo hasta donde el Padre me permite lo que es correcto. Y como dice la Escritura, si no te reciben ahí, gírate, date la vuelta y sacúdete los pies. Llévate tu paz contigo, no les dejes tu paz, su shalom. Así que tenemos que avanzar como el ejército de Israel que habla en el libro de los Reyes, ¿sí? Siempre como en el Éxodo, también conquistando cada parte hasta llegar a la tierra prometida. Nosotros también tenemos que estar en esa constante actitud de decir sí, sí o no, no, porque lo que está de más, de mal procede. No podemos ser tibios, no podemos quedarnos a medias o dejar pasar las cosas, porque para el mundo no le importa, el enemigo tampoco le importa, al contrario, se ríe y se goza por ello, pero a nuestro Padre Todopoderoso sí le importa, porque nos ha llamado a ser luz y sal en medio de este mundo oscuro y sin sabor que no tiene la palabra del Eterno. Isaías advirtió en el capítulo 29:13, dice pues Hachem: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor al Eterno realmente es respetar al Eterno, no tenerle miedo o no ser indiferentes a que Él está presente y que Él va a actuar. Así han enseñado que no pasa nada si solamente le honran a Dios con los labios, pero sus hechos son malos. Lo voy a leer con la Biblia Kadosh. Por lo tanto, procederé a remover este pueblo, y yo los removeré y destruiré la sabiduría del sabio y ocultaré el entendimiento de los prudentes. Así que
el Eterno mismo volverá a mostrar al mundo y a Israel su inmenso poder. Porque mucho pueblo de Israel, del Todopoderoso, se ha olvidado de Dios. Así que las plagas de Egipto estaban dirigidas a los dioses egipcios. El dios del río Nilo era contra el dios Hapi, H-A-P-I. El río se convierte en sangre porque este dios era el dios del Nilo, del río Nilo, y era el que proveía toda la buena agricultura y los peces, etc. En Apocalipsis 8:8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. O sea que el Eterno nos está mostrando todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a suceder. Entonces nos está dando el tiempo a nosotros de afirmarnos en Él. Entonces aquí habla también de la plaga de las ranas para derrocar de sus mentes, de sus corazones, a la diosa Hekt, H-E-Q-T, que era la diosa de la resurrección y de la procreación. Así que esta diosa con cara o cabeza de rana era símbolo de inspiración, cuerpo de mujer y cabeza de rana. Ahora, amados hermanos, veremos esta plaga o estas plagas en el segundo Éxodo, que dice Apocalipsis 16 del 12 al 15. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día de Elohim Todopoderoso. Y termina el verso 15 una advertencia de Yeshua. Dice Yeshua ahí en Apocalipsis: he aquí yo vengo como ladrón, bendecido el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué ropas debemos tener puestas, mis amados hermanos? Vestiduras blancas de lino fino. ¿Cómo vamos a vestirnos? Esto se refiere, si queremos estar vestidos, porque le habla a una iglesia, dice: tú dices que me amas, pero eres un miserable, un cuitado, dice esa palabra en una traducción, y un desnudo. Entonces, uno se imagina literal desnudo, pero ¿cómo nos vestimos? ¿Qué ropaje debemos usar? Bueno, guardar nuestras ropas se refiere a que guardemos la Torá. Y guardar la Torá es la obediencia. No nada más leerla y guardarla ahí en el closet. No, es la obediencia. Por eso debemos aprender muy bien la Torá. Y esto nos provee la vestidura de lino fino. Así es que la Torá hace que estemos vestidos. La obediencia a la Torá. Cuando habla de la plaga de los piojos en Éxodo 8, 16 al 18, el Eterno estaba derribando
de la mente y corazones de los egipcios la deidad egipcia Geb o Seb, que era el dios tierra. La tierra se convirtió en piojos. Era además Geb, dios de la vegetación. Su representación era un ganso, de cuyo huevo nació el sol. Los sacerdotes egipcios afeitaban sus cabezas porque si obtenían o si se les pegaban los piojos en sus cabezas, era señal de impureza. Es importante saber que el Eterno, con esta plaga, suspendió todo servicio ritual pagano, porque ellos sí andaban rapados, pero todos los demás no. Verso 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Eterno lo había dicho. En Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el segundo Éxodo, aunque no hay una plaga exacta, recordemos que viene sin advertencia. Habrá un juicio sin duda para todos los que adoran hoy, como en la antigüedad pagana, a la madre tierra. Después viene la plaga de las moscas, del verso 20 al 22. Esta plaga era contra la deidad pagana Kephi, K-H-E-P-F-I, Kephi, el dios de los insectos. Incluida en la misma plaga estaban los escarabajos, que eran emblema del dios Sol. La adoración al sol es abominación al Eterno. Es en esta plaga cuando el Eterno claramente expresa la diferencia que hace entre lo puro o limpio y lo impuro. Y establece que en el territorio de su pueblo no entrarán las moscas y no admite sacrificios de alabanza dentro de la tierra egipcia. El pueblo debe salir 3 días de camino en el desierto para adorarle. Estar de pie frente al Eterno significa darle la espalda al sol. ¿Recuerdan que lo hemos comentado que la puerta de entrada al templo miraba al sol? Entonces, cuando querías entrar en la presencia del Todopoderoso, al templo, le daban necesariamente la espalda al sol. Entonces, es la primera plaga donde el Eterno advierte que sus muestras de poder no tocarán a su pueblo que habitaba en Gosén, y ni las moscas podían entrar. Si esta deidad representa al sol, ¿qué viene en el segundo Éxodo? Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
en Éxodo que estamos leyendo, vemos en el verso 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Hachem en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Y termina el verso 23. Mañana será esta señal. Estamos en Éxodo 8. Continuemos con el verso 24 al 26 de Éxodo 8, que habla de redención, liberación, separación, división. Puedes leer los textos para no extenderme más. En el verso 25 y 26 dice, lo voy a leer: Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Adonai nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Si hemos estudiado esta parte, entendemos a qué se refieren estas palabras. Lo que abominaban los egipcios era a los pastores de ovejas. El Eterno iba a ordenar sacrificar un cordero. Y sabemos que los corderos o las ovejas para los egipcios eran considerados una deidad, un dios. Así es que ellos jamás hubieran sacrificado uno, y menos hubieran permitido el sacrificio, solo que el Eterno dispusiera de las condiciones para hacerlo con la plaga final. Estuve buscando una foto para compartírselas, que hace algunos años yo pensaba que lo que estaba como una calzada, como una avenida antes de llegar a una de las pirámides de Egipto o en Egipto, parecían unos leones echados a los lados de la calzada, de la avenida. Pero ya viendo estos textos que el cordero era una deidad para ellos, yo pensaba que los que estaban echados a los lados de esa calzada o avenida eran leones, porque tenían cuerpo de león. Pero cuando ya observé sus cabezas, eran corderos. Adoraban a los corderos. Era una deidad, lo idolatraban, era un dios para ellos. Veamos el verso 27 al 31. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Eterno nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo el faraón: yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Hachem, su Dios, en el desierto, con tal de que no vayan más lejos. Y luego les dice: oren por mí. 29. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré al Eterno que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio al Eterno. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Eterno, y el Eterno hizo conforme a la palabra de Moisés. Quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Después viene la plaga de las úlceras sobre el ganado. En esta plaga el Eterno le hace una advertencia antes de enviar la plaga. El Eterno hará separación entre los ganados del
el pueblo de Israel y de los de Egipto, ¿verdad? Como en las plagas anteriores. Nuestro Padre Todopoderoso sabe quién de nosotros somos su pueblo y aún lo que nos ha dado y nos pertenece. En el segundo Éxodo, en Apocalipsis 16:2, dice: el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así que el juicio viene sobre los que tienen la marca de la bestia y le adoran. En otras palabras, no tienen la marca del Todopoderoso para guardarlos. Ya estamos en Éxodo 9, donde en el verso 19 les envía una advertencia. En el verso 20 dice que los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra del Eterno, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Muchos temieron y obedecieron. Después viene el granizo en el verso 24. En esta plaga del granizo, para recordar, dice el verso 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Esta plaga fue dirigida a la deidad Nut o Isis, la diosa del cielo, la madre de Osiris. En el segundo Éxodo, que habla Apocalipsis 8:7, dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra el Eterno por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Si consultamos en internet cuánto pesa un talento, dice que cerca de 30 kilogramos. También dice que 21 kilos 600 gramos, comparándolo con la plata. Pero dice que en el antiguo Israel adoptó el talento de peso babilónico, pero más tarde lo modificó. El talento común pesado utilizado en los tiempos del Nuevo Testamento era de 58 kilos 900 gramos. Así que hay varias opiniones. También habla de que un talento ático de peso era de 26 kilogramos. Pues no es nada pequeño. Si son 26 o 50, tremendo es esto. Porque ocasionó que los malvados blasfemaran contra el Eterno por la plaga del granizo. Eso va a suceder. En el libro de Job, capítulo 38, 22, dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Pues hemos visto en las noticias que cada vez es más grande el granizo. Por eso se piensa que parece que la puerta ya se está abriendo. Cada vez vemos granizos de mayor tamaño caer en la tierra. En el capítulo 9 habla que se arrepintió el faraón
no se arrepintió, no reconoció su culpa. En Éxodo 9:27 dice que Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Hachem es justo y yo y mi pueblo impíos. Aquí en esas palabras nos damos cuenta que no tiene un sentido de arrepentimiento. La palabra pecado en hebreo tal vez se pronuncia así, kata o chata, que de acuerdo a la versión aramea significa más bien que Faraón reconoció que tanto como él y su gente fueron culpables por la destrucción con el granizo, que tuvieron oportunidad de creer en el Eterno. Eso dice en la versión aramea, de que ellos tuvieron la oportunidad, sí es cierto, la tuvieron, y dice que personas egipcias guardaron, personas y animales, porque sí le creyeron a Adonai. Bueno, después vemos de los textos 28 al 33 que otra vez le pide que ore a Dios para que se acabe esa plaga. En el verso 31, pues pasó la tormenta, todo se tranquilizó y pasada la preocupación, dice el verso 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Verso 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Hachem lo había dicho por medio de Moisés. Bueno, vamos a continuar en la próxima porción este tema. Me extendí un poco, pero sé que ha sido de grande bendición para todos, así como fue para mi vida. Demos gracias al Eterno. Oremos. Abba Kadosh, le damos gracias por su palabra. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amado Padre, gracias porque en su palabra nos advierte y nos va preparando para estar de pie delante de su presencia, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que su palabra es viva y eficaz, es como espada de dos filos, es una espada de dos filos que penetra entre el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre amado, no queremos ser un pueblo que le alabe solamente de labios, que no queremos ser un pueblo que nuestro corazón esté lejos de usted. Gracias por la oportunidad que nos da de ver, Padre, lo que pasó en este primer éxodo y lo que va a suceder al final de este segundo éxodo, en el cual ya estamos caminando. Porque usted nos advierte, Padre amado, que nos mantengamos firmes, que seamos sadik, apartados, justos, que seamos conocedores de su Torah y obedientes a sus mandamientos, honrándole en todo tiempo, obedeciendo su palabra y bendiciendo a nuestro prójimo. Al bendecirlo quiere decir que nosotros nos amamos. Y si nos amamos, sabemos que su palabra es verdad y que tenemos que estar íntegros, ser íntegros, justos,
puros para que usted, Padre, pueda habitar en cada templo viviente, limpiando esta casa terrenal de toda inclinación al mal, en su rajamim, en su misericordia y su compasión. Y usted que empezó la buena obra la termina. Amado Padre, quítenos toda pereza espiritual, toda necedad, todo lo que decimos ya cumplí con este Shabbat, que no sea, Padre, con un corazón dividido, ni de labios solamente, que realmente, Padre eterno, le estemos honrando de como usted merece ser honrados, porque de esta manera viene la bendición para su pueblo. Le pedimos por toda la casa de Israel que estamos en la dispersión, por Judá que está en Israel, Padre eterno. Le pedimos su bendición. Oramos por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que le amamos en el nombre de Yeshua. Bendiga a la tribu de Judá, de Benjamín, de Leví. Purifique, Padre, a nuestros hermanos para que estén también listos para cuando usted regrese, que lo reconozcan antes como su Mesías. Que esperen con ansias, con gozo, así como nosotros esperamos su regreso, y que estemos de pie aprobados con la vestidura, Padre, de lino fino, blanco y resplandeciente, siendo hacedores de su Torah, no solamente oidores. Bendiga a todos nuestros hermanos que están escuchando y sus familias, y que esta oración llegue también a los que no están escuchando, que usted, Padre, vuelva a sus corazones, a usted que quite todo corazón de piedra, ponga corazón de carne dentro de ellos y escriba su palabra, inclínelos como nos ha inclinado a nosotros hacia usted, que oigan su voz y le sigan, Padre eterno, que no se desvíen de su camino. Cuando usted nos llama, no hay otra cosa, otra fuente que nos haga desviarnos, porque cuando usted nos llama, como las ovejas, seguimos a nuestro pastor, conocemos su voz y le seguimos. Gracias, Padre eterno, por este tiempo maravilloso. Bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que están escuchando y que están recibiendo de parte de usted su bendita palabra. Gracias, Adonai Tsebaot, poderoso de los ejércitos celestiales. Gracias por estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que Adonai nos bendiga y nos guarde, mis amados. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros compasión y benevolencia y nos dé su paz, su shalom. Que seamos luz en el mundo y sal de la tierra, en el nombre de Yeshua. Un abrazo muy fuerte. Continuamos. Hasta la próxima. Les amamos mucho. Ministerio México, les amamos mucho. Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Que tengan un Shabbat maravilloso. Que sean llenos de su palabra. Su palabra es miel a nuestro paladar y es medicina a nuestros huesos. Amén. Y que estén listos para esta semana que empieza. Sorprendiéndonos y siendo agradecidos con nuestro Padre por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Amén. En el nombre de Yeshua, Shabbat Shalom, Shabbat Tov y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Les amo mucho. Shalom, shalom.